Bueno, seguimos con nuestra Semana Cultural. La verdad es que muy animada por lo que estamos viendo. Ayer estuvo estupendo, hoy también, así que interesa, bueno, por potenciar esta semana, porque lo que hacemos es dar a conocer lo que hacemos, dar a conocer cuáles son nuestros proyectos y cuáles son nuestras ilusiones. O sea que, y esta vez pues tenemos a una gran escritora, Antonina Rodrigo. Ella nació en Granada, para empezar, pues ha recibido la medalla de Andalucía hace poco, que reconoce su trayectoria y su papel como una de las figuras centrales de la literatura feminista del siglo XX, gracias a su afán investigador y a su labor biográfica, con la que se acercó a figuras como Lorca y a Mariana Pineda. De padre manchego, madre granadina, Antonina nació en el Albaicín. Con formación autodidacta y pasión por la investigación, se convirtió, como he dicho anteriormente, en una de las figuras principales del feminismo del pasado siglo. Conocida sobre todo por sus ensayos y estudios históricos y biográficos, su exhaustivo trabajo le ha acercado al público el conocimiento de otras mujeres como Federica Montseny, María Maya, Margarita Xirgu, María de Járrega o Mariana Pineda. Comenzó colaborando en los diarios locales Patria y El Ideal, en cuyas páginas publicaba reportajes que fusionaban la investigación y la historia, hasta que dio un salto a medios como El Diario de Granada, Triunfo, Historia y Vida, Norma, Caracol e Ínsula. Se estrenó como escritora con Retablo de Nochebuena en 1960, a la que siguieron otras obras centradas en protagonistas femeninas de teatro como Almagro y su Corral de Comedia, María Antonia la Caramba, el genio de la tonallera en el Madrid Ollesco, o Margarita Xirgu y su teatro. Desde este último libro centró sus esfuerzos en investigar sobre García Lorca, personaje al que le ha dedicado más tiempo, recursos y páginas. Bien, la fina sensibilidad y el rigor científico y la minuciosidad de su trabajo se percibe en textos como Mariana Pineda, Heroína de la Libertad, en 1977, que se convirtió en su primer y principal éxito y una de las pocas monografías que existen sobre la histórica mujer granadina que encarna los principios de la libertad. No obstante, su título más relevante es la trilogía dedicada a las mujeres de la Segunda República, la Guerra Civil y el Exilio, en las que rescata a protagonistas conocidas o anónimas de estos periodos históricos. Residente en Barcelona, Antonina fue distinguida con la Cruz de Sant Jordi de la Generalitat en el 2006 y tiene en su haber numerosos reconocimientos como el Premio Manuel de Falla de Periodismo, el Internacional Academia Europea de las Artes de París, el Aldaba o el Meridiana del Instituto Nacional de la Mujer. Es además también medalla de oro al mérito de la ciudad de Granada y el año pasado recibió el premio Pozo de Plata de la Diputación de Granada, galardón que se entrega en el aniversario del nacimiento de Federico García Lorca, y que quiso reconocer su trayectoria y su entrega como la única mujer que integró la Comisión para la Celebración en 1936 del primer 5 a las 5 lorquiano. Pues, bueno, tendría más, he resumido bastante, pero lo interesante es escucharla a ella y no escucharme a mí, así que tiene la palabra. Buenas tardes. Es la primera vez que hablo ante ustedes, ante los jerezanos, pero sin embargo conozco la ciudad de otros viajes. Todo esto que está diciendo este señor es porque soy muy mayor y ya está, porque yo me pongo muy dicho una cosita corta, porque bueno, es que uno no sabe qué cara poner con estas cosas que dicen a uno. Bueno, hoy vamos a hablar de los ateneos, la importancia de los ateneos obreros que surgen a partir de la revolución textil, sobre todo en Cataluña y en Granada. Los catalanes en un tiempo estuvieron muy ligados a Granada y los ateneos obreros en Granada fueron maravillosos.
Es decir, maravillosa la función y la obra que hicieron, ¿no? Sobre todo en la infancia, porque los niños por ley podían trabajar y trabajaban a partir de los 8 años. Hoy me parece algo increíble que un niño, y en algunos sitios de Cataluña hasta con 6 y 7 años, y lo he conocido, que han estado jorobados, que han tenido las piernas fatal, porque eran niños que trabajaban en ladrillerías, es decir, en lugares donde se hacen los ladrillos y están siempre con los pies en agua. La vida de los niños verdaderamente era, cuando hoy comparamos nuestros niños, afortunadamente, pero que pensamos en tanta infancia que hay salvajemente maltratada, con los tiempos que estamos viviendo ahora, y los comparamos también con los niños que salieron en 1939 y a finales de 1938, y que esas procesiones que vemos de gente que va de un país a otro y que nadie los quiere, y que prenden fuego a las chozas donde están, y a las casetas, y ese maltrato que nadie los quiere, eso fuimos nosotros en el 39. Cerraron las fronteras, estuvieron las gentes esperando noche y día. El año 39 fue un año especialmente duro, de nieves, de frío, de viento. Ya sabéis, la tramontana en Barcelona, sobre todo en Gerona y la parte de los Pirineos, ¿no? Pues esos niños nuestros atravesaron los Pirineos y respectivamente a nuestros soldados, los franceses le llamaron el ejército de las alpargatas, y quien la llevaba, porque a veces ya iban con los pies desnudos porque la habían perdido por el camino. Pues esos niños, hoy en día, esos niños que salieron al exilio y que no han tenido educación francesa, que no han podido asistir a las universidades, esos niños hoy, hay muchos alcaldes en Francia que son nuestros, que son los hijos de nuestras gentes, en la cultura, ¿no? Y es el poder comer cada día caliente, y es el poder tener una vida digna de infancia, desde la infancia, que es una cosa que nos clava desde siempre. Siempre volvemos la cara a la infancia, y siempre es una cosa que estamos parados en ella. Estemos hablando colectivamente o estemos a solas, la infancia nos rebrota en cualquier momento. Y esos niños iban a los Ateneos antes de la guerra. Estos niños, los Ateneos, era una especie de universidad popular donde no solamente podían aprender a escribir y a leer, que es tan esencial, es como la primera luz que tenemos, la alegría cuando vamos juntando palabras y vemos que sabemos, yo recuerdo mi infancia en los cafés, en los bares, también recuerdo cuando pasábamos por la catedral y había una pared llena de nombres que habían matado los rojos y los nuestros estaban bajo la tierra. Y yo le decía, empezaba Antonio, no sé cuánto, y mi madre me tiraba, niña, niña. Bueno, pues es la primera luz para el niño que sabe juntar palabras y que empieza a saber que aquella palabra puede significar aquello, ¿no? Y esos niños tuvieron la mala suerte primero de vivir esa guerra. Muchos murieron en los bombardeos, muchos se perdieron al entrar en Francia, las madres nunca los encontraron. Es un capítulo increíble ese del exilio para mayores y menores, pero sobre todo para los niños que se encuentran, que han perdido a su familia, y a sus hermanos y a su entorno. He trabajado mucho el exilio con hombres y mujeres, pero sobre todo las mujeres, porque las mujeres hemos sido siempre las perdedoras en toda la guerra, en toda la vida y en todos los siglos. Y una de ellas, que ya nunca más volvió a ser persona, me decía ella, aunque estaba lúcida, pero como le quitaban al entrar a sus hijos, y si tenían
5, 7, 8 años o 7, se los quitaban, iban al campamento de los hombres. Esta mujer lo guardó bajo su manto y cuando pasó la frontera vio que el niño estaba muerto. Y es una mujer que estuvo parada siempre en aquel momento. Pues estos niños, que estoy hablando de ellos, porque eran los ateneos, sus colegios, cuando acababan sus trabajos, los que podían, porque después también tenían que cuidar a sus hermanos, en aquellas familias que había tan enormes, ¿no? Así que el Ateneo ha sido una cosa, ahora que está renaciendo los Ateneos, una cosa maravillosa, porque el obrero, la obrera, el niño, podía ir a estos sitios y hacer lo que quisiera, dentro de la asignatura que escogiera, ¿no? Paul Casar, por ejemplo, el gran Paul Casar, que todos lo conoceréis, que es una figura universal, formó una orquesta maravillosa con obreros de los Ateneos. Y el 18 de julio y el 19 dio su último concierto en la Plaza de Cataluña con aquellas gentes, aquellos hombres y aquellas mujeres que eran virtuosas ya porque habían tenido un gran maestro. Y decía antes que a nuestros soldados les llamaron el ejército de las alpargatas despectivamente, naturalmente. Y cuando entraron los nazis en Francia, y nosotros habíamos resistido 3 años al fascismo, cuando entraron los nazis a Francia, a las 2 semanas se habían rendido los franceses a los alemanes. Nuestros hombres enseñaron a los franceses la guerrilla. Fue muy importante para la resistencia francesa. Precisamente el día 20, dentro de 2 días, se inaugura un jardín en Madrid dedicado a la 9. La 9 era la compañía que entró en Francia, en París, formada por republicanos españoles, con los tanques en los que iban la batalla del Ebro, la batalla de Madrid, las grandes batallas, el nombre de Cervantes. Esto lo han ocultado mucho tiempo a los franceses. No aparecíamos en su libro de texto como libertadores, que realmente fueron los nuestros. Un grupo de gentes hemos estado yendo a París cada 24 de agosto, que es cuando ellos entraron, y hacíamos el mismo camino desde que llegaron hasta el ayuntamiento. Y acabaron recibiéndonos varios presidentes, porque esto ha durado años. Y ahora tenemos la alegría de que el día 20 se inaugura en Madrid un jardín dedicado a la 9, porque así se llamaba la compañía, la 9ª, y acabó en la 9. Estos eran soldados de alpargata, ejército de alpargatas, pero que liberaron París. Y hoy ya están en los libros de texto. Han llegado al cine, han llegado al teatro. El año pasado pudimos ver el 24 de agosto, que es una fiesta importantísima en Francia, una obra de teatro fantástica, donde había en la mayoría muchos andaluces y catalanes y madrileños, era una compañía, y entonces es una obra de teatro que yo pedí al director que viniera, porque se cantan las canciones de la guerra en las voces de los andaluces, y verdaderamente era una cosa de emoción. Ya sabíamos que este año iban a dedicarle a los nuestros ese reconocimiento. Así que primero el jardín se lo han dedicado en Francia, en París, en el ayuntamiento. Podemos verlo, si vais por París podéis ir a verlo. Es el ayuntamiento a mano izquierda, un jardín que hay, es dedicado a los nuestros, a los libertadores de París. Y ahora se hace ese mismo jardín en Madrid. Bueno, nos hemos ido un poco de los Ateneos, pero alguna relación hay. Federico García Lorca fue un hombre de Ateneo. Y fue un hombre de Ateneo porque había Ateneos,
en Granada, y porque el Ateneo era también una especie de cultura oral que se aprendía de generación en generación. Hasta el 39, en algunos sitios hasta el 38, hasta que entró el franquismo, los niños jugaban a corro cantando las canciones de Mariana de Pineda. Oh, qué día tan triste en Granada, que los hombres hacía llorar al ver que Marianita se muere en cadalso por no declarar. Eso es lo que cuenta Federico García Lorca en la plaza de su pueblo y en todas las plazas de los pueblos y de las ciudades andaluzas. De ahí que cuando Federico García Lorca escribió el primer drama dedicado a esta mujer, porque le debía mucho, no fue su primera obra de teatro, que fue El maleficio de la mariposa, pero el drama realmente, el primer drama suyo, es Mariana de Pineda, porque él había conocido la figura de Mariana de forma oral, y entonces él tiene de todo precioso en Lorca, con esas imágenes que nos enseñan tantas cosas, pero él cuenta la importancia de la cultura oral para los niños. No ya él, que era un niño rico, que era un niño de cultura, su madre maestra, su entorno era un niño de educación, además y esmerada, pero se acordaba de aquellas criadas suyas. Ya sabéis que la criada, el ama, es un personaje muy importante en las obras de Lorca, en Mariana de Pineda, en Bodas de Sangre, en Yerma, en la casa de Narda Alba. Siempre hay la figura del ama, que es la criada, porque él estuvo muy cerca de ellas, y a partir él decía que de las montañas bajaban las criadas a cuidar a los niños ricos y que le enseñaban la primera historia de España. Eran gentes que no sabían escribir y leer, eran analfabetas, sin embargo tenían la cultura oral, transmitida a través de los siglos, como se ha transmitido la cultura hasta que hubo imprentas, había libros y había documentos escritos. Antes era por tradición oral. Así que la figura de Mariana de Pineda surge por esta pequeña cosa, desde su infancia. Todas las obras de Lorca son reales. Luego llega el poeta con la magia de sus imágenes y ese don genial de Lorca desde niño, y las transforma. Pero realmente las obras de Lorca siempre parten de una realidad. Mariana, la boda de sangre, es algo, un suceso que ocurre en Almería. La casa de Narda Alba, son las vecinas en Valderrubio de la casa de sus tías. Yerma es la persona, la mujer que ansia sobre todo la maternidad y que no le llega a través del hombre, pero entonces el hombre nunca lo llevaba al médico para ver si era el hombre o la mujer, por lo que había algo que no podían dejar de ser yermos. Entonces esta realidad nace de esa cultura oral de Lorca, desde su casa, desde su familia. Su madre sabía muchos refranes, podía hablar siempre con refranes. Era maestra, era una mujer culta, le daba clases a sus yunteros cuando acababan del campo, los reunía frente a la chimenea y doña Vicenta, como se llamaba la madre de Lorca, le leía a autores sociales, y cuando estos hombres sabían escribir, leían ellos. Todo esto lo cuenta Lorca de esa manera maravillosa que nos entra, nos penetra también, y aunque haya imágenes a veces que son difíciles, tienen tanta belleza que caímos rendidos, pero siempre la obra de Lorca parte de una realidad.
sobre todo, y todas, pero sobre todo la de la primera parte, esa trilogía que él llamó de la sangre y de la tierra, porque siempre acaba en drama y acaba la muerte llevándose a los hombres y a las mujeres, pero sobre todo a los hombres. Así que el Ateneo, para Federico, fue una escuela de la que él aprendía jugando. A los 11 años de Fuentevaqueros, que es donde nace Lorca, cuando son agricultores pobres, y luego de Valderrubio, cuando son agricultores ricos, el padre de Lorca era agricultor pobre, se casó con una mujer que no tuvo hijos, rica heredera, y entonces las leyes que siempre han protegido a los hombres, no a las mujeres, sobre todo en Andalucía, porque en Cataluña hay unas leyes que protegían a las mujeres, en Andalucía no. Me contaba mi madre que si una mujer moría, como ella había conocido a varias, y sobre todo una que estaba tuberculosis, ya sabéis que la tuberculosis entonces era el azote de la sociedad como hoy es el cáncer. Esta mujer se enamoró de un hombre guapo y los padres sabían que la hija iba a morir y entonces transigieron con esa boda. Y cuando la novia volvió del altar, se sintió mal, se metió en la cama y murió. Y ese hombre heredó todo, porque ya era marido de aquella mujer que era la heredera. Pues estas leyes son las que él luego va a luchar contra ellas en sus obras y va como a zarandear a la mujer y a decir: tenéis derecho a vuestra libertad. Las bodas las hacían los padres. Yo tengo 8 olivos, o 10, o 20, yo tengo tanto terreno, y fraguaban las bodas de sus hijas. Los hijos y las hijas, hombres y mujeres, estaban al pairo, no sabían, no conocían a aquella persona. El hombre podía entrar a otras alcobas, la mujer no. La mujer significaba la honra de esa casa y de esa familia. Por eso, cuando bodas de sangre todavía vuelven de la iglesia, se han casado los novios que cada cual quiere a una persona, y la mujer de bodas de sangre está enamorada de una persona que está casada, y entonces huye con ella. Seguro que todos lo sabéis lo que ocurre, pero deciden que tienen que ir a buscarlos porque esa mujer ya forma parte de su familia y esa mujer lo ha deshonrado. Esa ley ya imperaba antes para las mujeres. Éramos moneda de cambio. Y Lorca, que es un feminista va en la letra, cuando el feminismo no se llevaba y todo el mundo lo combatía, él escribe estas cosas zarandeando a la mujer y enseñándole el camino de la libertad, a rebelarse, a luchar por su libertad. Por eso esas obras siempre, aunque las leamos y las conozcamos, cuando ahora he dado un curso en Cornellà, que es una ciudad prácticamente muy cercana a Barcelona, que la hemos copado todos los andaluces, allí hay muy pocos catalanes, andaluces, gallegos, extremeños, pero andaluces hay muchos. Y he estado dando este curso de la mujer en la obra de Lorca, en la que se ha hablado de todo, ¿no? Y la importancia de estos cursos es que estas mujeres, algunas ya muy mayores, que llegaron pronto a Cataluña, al final había un coloquio. Lo que más me importa a mí casi siempre es que la gente luego pregunte, que la gente hable, porque eso que decía Federico, hablar, no calléis, hablar, pero antes tenéis que saber escribir y leer, tenéis que defenderos con vuestra inteligencia y con la cultura y la educación. Algunas mujeres de este curso me han contado cosas maravillosas para escribir libros. Algunos los voy a escribir porque eran mujeres de pueblo y tenían
unas enseñanzas centrales y unas costumbres increíbles. Y claro, cuando llegan a Cataluña es un choque para ellas. Pero sin embargo mantienen la memoria muy fresca de las vivencias, como he dicho antes, de su infancia. Algunas escapadas también, como en Bodas de Sangre, con el hombre que ellas querían y que luego la han buscado en Cataluña. Cosas preciosas que ocurren cuando hablamos los hombres y las mujeres. Y nos contamos cosas que todos aprendemos y todos nos enriquecemos. Entonces, cuando Federico García Lorca conoce a Margarita Xirgu, Margarita Xirgu fue la mujer que le estrenó casi todas las obras. Era ya una actriz consolidada, con compañía propia, muy culta, pero había sido una niña muy pobre, que había trabajado a los 7 años en un taller de pasamanería. El padre era anarquista, ateísta, y cuando era, como se consideraba entonces, para los demás compañeros de la fábrica y de los talleres, hombres superiores, porque sabían escribir bien y podían transmitir con su palabra y sus enseñanzas y su modo de ver las cosas ante los sindicatos o ante los jefes. El padre de Margarita Xirgu, ateneísta, llevaba a sus compañeros de trabajo a su casa a leerle autores sociales, cosas que a ellos les interesaban y que les entraba por la claridad de su exposición, sus ponencias. Y entonces cuando Margarita Xirgu sabe escribir y leer, la suben a la mesa y es la que le lee a aquellos hombres amigos de su padre, ¿no? Federico conoce a Margarita en el año 26, es un hombre un tanto desesperado porque las actrices le devuelven la obra de Mariana de Pineda. Para él era muy importante porque era Mariana y porque los padres, él estaba en la residencia de estudiantes en Madrid y los padres lo reclamaban a Granada porque decían que había fracasado en el teatro, porque a Federico en el año 1920 le estrenan la primera obra, El maleficio de la mariposa, y fue un fracaso total, pero Federico había nacido en el 1898, en el 20 tenía 22 años, a esa edad a ningún autor le estrenaban, ahora tampoco, pero entonces menos, porque las actrices y los actores, los directores de su compañía tenían que cerciorarse de que era una obra que iba a ir en el público, no de una persona noble. Y la obra de Lorca no era una mala obra, era una obra adelantada a aquellos tiempos. Era un teatro que los actores son gurianas, mariposas, palomas, animalitos, y los actores salían vestidos, cada uno de cucaracha o de mosca o lo que fuera. Y entonces el público decidía la suerte de las obras, porque pateaban una obra. Patear una obra es que los teatros, como muchos sabéis, yo tengo que explicar a los niños de los institutos, pateaban porque eran los teatros de madera y la obra fracasaba, no les gustaba. Y esta obra fue fracasada. Cuando se encuentra con Margarita Xirgu, es ese momento que los padres, los niños ricos, estudiaban sus carreras, luego hacían oposiciones, estaban los padres siempre detrás. Federico no quería, acabó su carrera porque era una persona fantástica, como para todo el mundo, pero muy cariñoso con sus padres y muy atento con ellos. Por darle gusto al padre, y acabó derecho, pero él decía que era poeta, y que era músico, y que era pintor, y que no le interesaba ese mundo para nada, porque Federico empezó como músico.
hasta el punto de que en Granada le llamaban el músico, porque tenía los amigos suyos, pintores, y él iba a amenizar, mientras ellos pintaban, él tocaba el piano, y yo, porque era el único que tocaba el piano, los demás pintaban o hacían escultura o dibujaban. Tuve la suerte de encontrar a aquellos amigos y aquella gente que vivieron estas cosas, y en mi libro Memoria de Granada, Manuel Ángel Ortiz, Federico García Lorca, es un libro muy rico. No me estoy poniendo, yo me salvo, yo soy la notaria. La suerte, y a quien yo se lo dedico, es a las gentes que me enseñaron aquella Granada de Lorca y que habían conocido a Lorca. Ya gente muy mayores, pero guardando la esencia de aquellos recuerdos de juventud. Y por eso ese libro es tan rico, porque es la Granada de Lorca. Y la madre de Lorca, llegó un momento que el profesor le dijo: doña Vicenta, tiene usted que mandar a su hijo a París, porque yo ya no le puedo enseñar más. Pero la madre de Lorca tenía el fantasma de que la familia del padre de Federico había músicos ambulantes, eran muchos hermanos, como 10 o 11, y ella no quería que su hijo fuera, siempre veía el fantasma de aquellos cuñados que eran músicos ambulantes, y que eran muy felices porque hacían lo que les gustaba, pero la verdad, ella no quería aquello para su hijo, porque la madre de Lorca, con esa intuición de todas las madres, supo desde un principio que su hijo era homosexual, o que su hijo era una persona especial cuando niño. Al padre de Lorca, a don Federico, le molestaba mucho Federico. No podemos decir que no lo quisiera, pero tenía al otro hijo, Paco, que era muy guapo. En Francia le llamaban los ojos bellos de Granada, era un hombre guapísimo, caballista, como el padre de Lorca también. Federico era un niño frágil, que siendo niño de campo no se sube a los árboles, hablaba con los animalitos, protegía a los animales, a las hormigas, a todo bicho viviente. Y el padre le molestaba mucho. Y un día lo cogió de mala manera y lo subió a un caballo. Y a Federico le dio un ataque de miedo y de llanto. Y entonces salió doña Vicenta. Y para mí es una cosa muy emocionante. Y lo apeó del caballo. Y cuando un familiar a mí me contó esto, yo dije, claro, siempre esa madre va a estar apeando del caballo a Federico. Porque cuando él decide ir a Madrid, Federico, cuando yo le digo a los alumnos, la memoria de Federico, pero Federico escribió su memoria, le digo, no. Federico seguramente no hubiera escrito nunca su memoria ni su autobiografía. Estaba en sus poemas y en su forma de ser y en su obra de teatro. Pero sin embargo tenemos una autobiografía de Lorca, y son las cartas. Eran tiempos en que la gente se escribía. Había lugares donde, correos, pero sobre todo donde depositabas una carta e inmediatamente la llevaban a donde fuera, las ciudades y los pueblos, sobre todo las ciudades. Y por eso las cartas de Lorca, yo os aconsejo que las leáis, porque son pequeñas piezas de literatura maravillosas, donde se refleja su estado de ánimo, sus desamores, sus amores, lo que escribe, por lo que lucha. Está Lorca allí. Entonces, todas esas cartas reunidas son verdaderamente las memorias o la autobiografía de Lorca, entre comillas, ¿no? Y esta es la madre que cuando Lorca se va a estudiar a Madrid, a la residencia de estudiantes, le escribe unas cartas maravillosas al alcance de todo el mundo hoy, en las que le advierte que se va a encontrar con una sociedad diferente a Granada, los peligros que puede encontrar. Ella siempre sabe que su hijo es una persona frágil y que se le puede herir fácilmente. Los que conocieron
entre ellos Margarita Xirgu a Lorca. Hablaban siempre de los dramones de Lorca, porque de buena primera Federico entraba en un dramón y se perdía donde estuviera. Y le había entrado la pena, esa pena que él tanto describió, la que tantas cosas le dedicó, esos ensayos, esos poemas, a la pena negra. Y la madre sabía, el padre no lo sabía, pero la madre, desde niño, sabía que su hijo era un niño especial, no era un niño correcto, por su inteligencia, por su alegría, por lo que escribe, por lo que pinta, por lo que toca la guitarra o el piano. Era un niño especial. Y esta es la madre que está peando siempre a Federico del Caballo. Primero es en aquel momento real y luego va a ser un caballo irreal, pero realmente en la imagen. Y Federico García Lorca conoce a Margarita Xirgu. Ella es una mujer de 38 años, él es un hombre de 28, y se conocen en un momento, en el año 1926, en que Margarita acaba de actuar y se va a Barcelona, donde tiene su casa. Ella junio, se cierran los teatros, o hay muchos menos teatros, entonces, y alguien le dice, ve a ver a Margarita. Y entonces Margarita conoce a Federico y le dice, bueno, tomaremos el vermú en el Hotel Ritz de Madrid. Tomaremos el vermú, no tengo más tiempo. Y empiezan a hablar, y Federico, con esa magia que todo el mundo que lo conoció habla de su inteligencia, de la forma de calar en los corazones y en las mentes de las gentes. Empiezan a hablar, pasa el tiempo. Esto lo sabemos porque es una cosa íntima, porque Margarita Xirgu, escribió unas memorias que no son memorias, pero en el exilio, en Buenos Aires, en una revista que se llama Aquí está, y ella escribió allí algo que no está en la biblioteca ni en los archivos, cada cual una guerra o algo que no sea guerra, que sea alegre, que es colectivo. Pero sin embargo cada uno tiene su guerra, o tiene su alegría, o tiene su baile, o tiene su obra de teatro, cada uno tiene su enfoque. Y empieza a hablar con Margarita, Federico, y entonces ella está muy divertida, porque ella cuenta, dice, era tan divertido, era tan culto, recitaba de pronto, hablaba de los poetas de ahora y de antes, yo estaba maravillada. Y entonces lo invitan a comer, que se quede, y luego viene la sobremesa, y siguen hablando, y Margarita está muy divertida y también en algún momento muy preocupada, porque Federico le cuenta el fracaso suyo de su primera obra. Y entonces Margarita, una persona de muchos éxitos, pero que siempre con el fantasma del fracaso, porque no sabemos nunca cuándo vamos a fracasar, es como un fantasma que llega de pronto y se te va la memoria, o no hilas lo que tienes que hilar, o muchas cosas. Piensa que un muchacho con 22 años que tiene un fracaso tan fabuloso como aquel, tan tremendo, y lo está contando en clave de humor. Y entonces le decía, mire usted, doña Margarita, yo estaba en los sótanos del teatro y parecía que me pateaban la cabeza. Entonces Margarita se moría de risa, pero estaba asombrada de aquella persona. Al final, Federico le dice, Federico siempre fue un hombre muy leal, le dice, tengo una obra, le traigo una obra, pero yo ya sé que usted no la va a estrenar. Dice Margarita, ¿y por qué? Dice, cuando sepa que compañeras suyas me la han rechazado. La obra se la rechazaba Mariana de Primera,
porque en los años 20 estaba la dictadura de Primo de Rivera. Mariana de Pineda era una mujer, era la bandera de la libertad, estaba prohibida. Y entonces él dependía de esa obra que se estrenara en Madrid para quedarse en Madrid, en la presidencia, que es lo que quería. Los granadinos, muy puñeteros, le hicieron sufrir a Federico, o ciertos granadinos. Manuel de Falla fue un hombre que entendió a Lorca músico y que decía que en él había un gran músico y un gran compositor. Tenía una gran amistad y entonces Federico en Granada recibía autógrafos, no, cartas en las que le decía: maricón, se vamos a decir al maestro Falla quién eres. Y uno de esos días, esto me lo contó un familiar, porque estas cosas no son fáciles de que se traduzcan al gran público. Y se le dio una fiebre de 40 grados, porque él tenía tanto respeto y tanto cariño por el maestro Falla. Y ya sabéis lo que fue Falla. Todo el mundo conoce a Falla como un músico maravilloso. Nos alegra. He vivido fuera de España, y cuando ha habido un concierto de Manuel de Falla he ido, lo que fuera, no me importaba. Y la gente lo adora, la gente se pone alegres, la gente tiene visiones a través de aquella música. Y siempre pensamos en la dimensión musical de Manuel de Falla, pero sin embargo, cuando la guerra civil, él alcanza otra dimensión como ser humano, tan grande o más que la de músico, y es que él se dedica a salvar a gente. Uno de ellos a Federico García Lorca. Y no solamente porque Federico García Lorca, por ejemplo, él trata de salvar a la modista de su hermana, que era una sindicalista, y por el hecho de ser sindicalista la fusilan. Él estuvo muy enfermo, Manuel de Falla, con el fusilamiento de aquella mujer, porque era una mujer modesta, de familia modesta, cercana a su casa, pasaba cada día por delante de su casa. Esta mujer tenía un taller de costura, era una gente buena, solamente que la República, una de las leyes que había dictado era que todo trabajador tenía que estar sindicado. Y esta mujer estaba sindicada. Y bueno, y trató de salvar a mucha gente. Al rector de la universidad lo fusilan, pero a su mujer, que es alemana judía, está también en la cárcel, la van a fusilar, tienen un niño de 2 años, ellos llevan muy poco tiempo en Granada. Y entonces un día se presenta Manuel de Falla en la cárcel, una cárcel que había mandado a hacer Victoria Kane, con grandes ventanales, para que los niños y sus madres tuvieran sol, las presas, con cuartos de baño. Y la derecha granadina decía que si se creía Victoria Kane, aquello era un hotel de 3 estrellas o 4, no sé. Y esa era la cárcel que luego, que está hecha para 600 gentes, luego hay miles, están amontonados, tirados en el suelo. Y un día se presenta en la celda de Gerda, de la mujer del rector de la universidad, se llamaba Salvador Vila, y le dice: doña Gerda, usted se tiene que bautizar y cambiar de nombre, porque lo van a fusilar como su marido, y usted tiene un niño de 2 años. Claro, esta mujer hace la primera comunión y todo lo que le manden, claro, y le ponen, como no, en Granada María Angustia. De estos casos hablo de la modista y hablo de estas gentes eminentes de Granada y de otras muchas. Ahora acabo de terminar un libro sobre mujeres granadinas represaliadas, un libro muy fuerte porque todas son fusiladas, encarceladas, apaleadas. Es un libro muy fuerte en el que lo he hecho porque creo que es una obligación
pero lo he hecho con mucho dolor porque lo he pasado mal. Pero bueno, anoche a las 4:15 firmaba el final. Así que hoy estoy un poco mal porque estoy muy cansada. Pero bueno, tenía la obligación de venir y el deseo de venir, y aquí estoy con ustedes. Entonces, esa es la dimensión que también siempre quiero transmitir de Manuel de Falla, la dimensión de un genio musical y de un genio humano. Y volvamos otra vez a Margarita. Cuando Margarita le ofrece la obra a Federico, a Margarita, y le dice: yo ya sé que usted no la va a estrenar cuando sepa que otras compañeras suyas me la han devuelto. Y entonces Margarita le dice: ¿y por qué no? Si me gusta la estrenaré. En ese momento le está dando la dimensión de actriz, de mujer que hay, de la mujer con una cabeza que piensa y hace lo que quiere y lo que debe. Si me gusta la estrenaré. Claro, Federico no estaba acostumbrado a respuestas como esta, cuando todas, por lo menos 4, se la habían rechazado, ¿no? Y ahí se inicia ese tándem Chirgu-Lorca y Lorca-Chirgu. Y Lorca dice que todas las obras que escriba van a ser para ella y que las va a estrenar en Barcelona o en Cataluña, porque esa obra que todo el mundo ha rechazado, la obra de Mariana de Pinedo, tan importante para Lorca, esa obra luego la va a estrenar Margarita, con gran éxito. Hay 2 personajes catalanes y 2 andaluces. Los catalanes, Margarita y Salvador Dalí, que va a ser la primera cosa que hace para el teatro. Lo aseguro que los escenarios y los figurines fueron maravillosos. Cuando me iban a publicar mi libro de Mariana de Pineda, que es mi primera biografía, no mi primer libro, pero sí la primera biografía mía, yo estuve viendo a Salvador Dalí para pedirle estos escenarios, que los había visto en fotos, había leído todo lo que se había escrito sobre ellos, modernistas, maravillosos, un hombre que conocía a Andalucía y nuestros conventos, porque la obra de Lorca transcurre en el convento, del que luego va a salir Mariana de Pineda para el patíbulo. Y entonces él me dijo, estuvo muy racional, me dijo: pues, ¿saben? Es lo primero que yo hice para el teatro. Le he perdido la pista, yo no tengo esos dibujos. Si usted lo consigue, hagamos, aunque sea una copia, porque a mí me encantaría tener esto, que es lo primero decorado de figurines que hago para el teatro, que luego Salvador Dalí ha trabajado mucho para el cine y el teatro, muchísimo, pero aquello era lo primero. Pues esa obra, de esa figura que tanto amamos, los granadinos, y creo que todo el mundo que conoce la vida de Mariana de Pineda se enamora de ella, porque no es la mujer que borda y que sube al patíbulo por amor, es la mujer comprometida. Cuando yo llego a Mariana, las biografías que hay es una mujer que ha bordado una bandera contra, se van a alzar los granadinos contra Fernando VII, Borbón, y luego muere por amor. Ella no borda la bandera, es verdad que compra las sedas y dibuja las letras para que la hagan una bordadora del Albaicín, pero ella no borda. Pero siempre se repetía porque la gente realmente no investigaba donde tenía que investigar. Y entonces cuando yo empiezo a enamorarme de esta persona, mi madre me habla mucho de ella, tenemos una estatua en una plaza, en la plaza de Mariana de Pineda. Para mí, niña, es una cosa muy importante, es una mujer que está subida en una estatua cuando están los hombres siempre subidos. Sin embargo, ella está subida en una estatua, ¿no? Y entonces yo pienso que ella pudo morir por amor o por desamor, porque ella es viuda,
pero es noble y tiene un amor, tiene una hija, se ha muerto el marido, y entonces no se concibe aquella sociedad de 1800, principios, los años 20 de 1800, que una viuda y aristócrata tenga una hija sin padre, auténtico, natural. A mí eso siempre me ha parecido una cosa muy rara, una hija natural, pero naturales son todos los hijos. Pero bueno, entonces yo pienso que ella es una mujer comprometida. Y cuando empiezo a investigar en los archivos, me encuentro muchos legajos, muchos documentos en los que verdaderamente Mariana de Pineda es una mujer comprometida. Algo raro en aquella sociedad granadina, pero que ella está con el complot y que ella entra en las cárceles. De hecho, a uno que está condenado a muerte le lleva una ropa de fraile y sale por la puerta vestido de fraile, porque los días que iban a matar a alguien, pues entraban los sacerdotes y salían, y este hombre sale vestido de sacerdote, de fraile, de religioso, con unas barbas, con una capucha, y lo salva Mariana. Y la policía sabe que es Mariana realmente la autora, lo que hay detrás de este hombre. Ella lleva cartas, saca cartas, hace documentos para que la gente salga. Es decir, ella hace una labor maravillosa, como luego hemos hecho o han hecho las mujeres cuando han estado haciendo cosas, las que había que hacer en aquellos momentos, ¿no? Y entonces es una figura que yo estoy 5 años investigándola y que para mí es tan importante. Y luego, cuando sé toda la historia de Federico con esta mujer. Entonces, esta obra que ha sido... Se le han devuelto a Federico, le decían, la obra nos gusta, pero también era un teatro que todavía no se hacía en España, se hacía en Europa. Los actores vestidos de animales o de bichos, por ejemplo, Federico contaba, y eso lo cuenta Margarita, que cuando hay un gusano que dice, hoy me he desayunado con 3 moscas, entonces el gallinero empieza a decirle, guarro, guarro, y entonces claro, la gente se anima y es una diversión y es un pateo, porque no entienden la obra. Es un teatro que se hace en Europa, pero es la primera vez que se hace en España. Entonces esta obra va a tener a Margarita y a Salvador como catalanes y a Mariana y a Federico como andaluces. Es un éxito y es Margarita la que saca por primera vez a un teatro, de la mano a un teatro, a Federico como autor dramático. Es decir, ella es realmente la madrina de Federico como autor dramático. A ese amor de Federico por los Ateneos se va a unir el de Margarita Xirgu, que es hija de un ateneísta que se ha educado en el Ateneo, que cuando acababa de su trabajo estaba en un cuadro de teatro, y esa va a ser su universidad y sus estudios universitarios, los estudios dramáticos, escénicos. Entonces, esa es la escuela que ella tiene. Y Federico, claro, está maravillado con Margarita, porque no son el autor y la actriz que cuando acaba la obra, se echa al escenario, la cortina, y cada uno sale para su lado. Ellos están haciendo cosas maravillosas en los Ateneos, en las escuelas, inventándose cosas de homenajes a Margarita, por ejemplo, cuando es para recaudar fondos para la gente que está en las cárceles. Es decir, se han juntado 2 personas que además que los une el teatro, los une la sociedad que sufre, la sociedad de los niños sin escuela, la sociedad de esas madres que están en Barcelona y seguramente en el resto de España, trabajando,
los niños están sin escolarizar, y esta va a ser la unión realmente de Federico y Margarita. Los dos se conocen en el 26 y hasta el final de su vida van a estar juntos. Es decir, igual que los años primeros son granadinos de Federico, los años 20 son madrileños, luego tiene los años de Nueva York, son esas ciudades que Federico va coleccionando. En el año 25 Salvador Dalí lo invita a la residencia de estudiantes y es cuando él conoce Cataluña, Cadaqués, y entonces después de Salvador llega Margarita Xirgu, compañera suya en tantas cosas, y es una unión fantástica, fabulosa, desde el punto de vista teatral y desde el punto de vista humano. Y es una fuerza enorme la que tiene esa unión. Y en efecto Margarita le va a entrenar las obras a Federico y van a ser unas personas que en un tiempo que no hay televisión, por supuesto, y la radio está en mantillas, son vitoreados por la calle, porque la gente de los Ateneos hacían teatro y veían teatro. Gentes que me han dado sus testimonios y que decía, yo no sabía escribir ni leer, pero iba al teatro porque oía hablar bien, oía ideas. El teatro es una escuela de enseñanza fantástica. Igual que iban a los mítines, porque aunque fueran analfabetas, aprendían léxico y aprendían a hablar, y esas ideas le penetraban, lo cual es maravilloso. Luego acababan, claro, aprendiendo a escribir y a leer. O en las fábricas, las obreras, cuando se perdía de vista el jefe o el patrón o quien fuera, una se subía a una máquina y leía para las demás. Es decir, cosas ateneístas. Y se encuentra con Margarita, que es una ateneísta total. Margarita era la presidenta de todos los Ateneos de España. En la Biblioteca Nacional he encontrado el título, no hace tanto, hace 2 años, porque yo con Margarita, como con Mariana, yo no sé cuántas, muchísimas ediciones de mis libros de estas actrices, porque realmente Margarita Xirgu, yo llevo a Margarita Xirgu porque cuando sé que ella se ha atrevido a meterse en las ropas y en la persona de Mariana de Pineda, y entonces yo pregunto, ¿y dónde está esta mujer? ¿Dónde está esta actriz? Y me dice, está exiliada. Y claro, eso para mí es algo muy importante. Y entonces yo empiezo a investigar sobre esta mujer. Y en el año 35, bueno, ¿qué tiempo tengo? Que tú quieras, un poquito como tú veas, como tú lleves la conferencia. Para que me llaméis otro día, porque si os caso. Bueno, por favor, bueno, en el año 35, en octubre, Margarita Xirgu llega a Barcelona con Federico y van a estrenar las obras que han estrenado en Madrid, entre otras Yerma, que ha habido una movida tremenda, el teatro ha estado lleno de policía el día del estreno, Margarita tiene que parar la función, pero la belleza del escenario y de las imágenes lorquianas y el talento de la actriz va ganando a los espectadores y puede proseguir la obra. Ya está la derecha en el poder, en el año 35, y hay un complot contra ellos. Y entonces esa obra vienen a estrenarla aquí, también en Bodas de Sangre, que ya está estrenada, pero en otra versión que Federico ha hecho para Margarita, que está muy contento porque las actrices no se atrevían a poner en los carteles tragedia, que realmente es una tragedia, la Bodas de Sangre no es drama, es tragedia, pero decía que se asustaba a la gente y que no iba al teatro, entonces las actrices ponían drama. Y dice, ella es una actriz tan valiente que se ha atrevido a poner tragedia, y Federico eso estaba muy contento,
realmente yo tengo esos carteles que son preciosos, por tragedia. Y entonces llegan aquí y en octubre y deciden hacer un homenaje a los ateneos obreros. Y lo hacen el 6 de octubre. El 6 de octubre del año 35 hacía un año de la Revolución de Asturias. Y ahí es donde ellos, ahí está la trampa, como yo decía. Verdaderamente ellos están con los ateneos, pero se van a servir de ellos para hacer ese homenaje a las viudas del país de Asturias, porque le habían pedido a Margarita y a Federico que fueran, y ellos dijeron, ¿cómo vamos a ir cuando estáis todas viudas y todas enlutadas? Iremos después. Y entonces ese es el homenaje, y es el 6 de octubre, y es un recital que da Federico y Margarita. Como están convocados todos los ateneos, es en el Teatro Barcelona, que hoy ya no existe, porque en Barcelona, como en tantos sitios, los teatros se han ido convirtiendo en bancos. Este teatro era un teatro modernista, que yo pude sacar las fotos cuando hacía García Lorca en Cataluña, y era un teatro maravilloso. Y entonces hay tanta gente que tienen que poner altavoces fuera. Este teatro estaba situado al final de la Rambla de Cataluña, ya casi esquina a la Plaza de Cataluña. Y tienen que poner altavoces para que oigan a Federico y a Margarita. Ya era un clamor. Ellos por donde iban no había televisión ni la radio en mantillas, como he dicho antes, pero ellos eran unos personajes. Y sobre todo personajes del pueblo, iban a oírlos. Y luego os contaré algo, ya terminaré, porque no quiero cansar. Y entonces Margarita sale vestida con un traje con los colores de la República. Estas cosas las hacía Margarita con una valentía, y las hacía ella sola, no las hacía otras actrices. Y Federico. Y es tan maravilloso que el público, al final, puesto en pie, proclama a Federico poeta del pueblo. Para Federico fue el título más importante de su vida, que el pueblo, porque eran todos obreros, o casi todos, y diera ese título. Y entonces dice que le pedían la casada infiel. Y la casada infiel, Federico llegó a odiarla, porque en todos sitios se la pedían. Y él decía, no, que me la piden siempre las mujeres insatisfechas. Y no le gustaba, odiaba, acabó, y es una maravilla, como romance. Además, el romancero gitano es tan fantástico que me dice la gente, ¿y cómo Margarita Cherburgo? En el año 26 no conocía a Federico. Pues es que Federico todavía no era conocido a nivel poéticos, en la residencia estudiante, en Granada, pero realmente cuando Federico da el salto para arriba, que lo sube a Miguel, es cuando él publica el romancero gitano. Aparte de su belleza, esos romances tan bien escritos, tan bien leídos, tan maravillosos, con esa denuncia a la Guardia Civil, aquella Guardia Civil que no es la de hoy, que he tenido algún problema cuando he dado alguna conferencia que me han pedido sobre el romancero gitano, y he hablado de la Guardia Civil, y luego en la primera fila había una serie de guardias civiles de Pesano, y cuando bajé, me he acordado subir esta escalera, era una cosa como esta, era una tenera, y me habían dado unas flores, y yo bajaba así con mis flores, entonces trotaba mucho, ¿no? Ahora que estoy cojita, y entonces me encuentro a una serie de hombres muy fuertes, muy altos, y me paran, y me dice, ¿usted qué tiene contra la guerra civil? Era un momento muy difícil, porque era el año 72, ya saben que los años 70, 71, 72 fueron muy difíciles, muy peligrosos. Y yo dije, me han pedido
del Ateneo que yo hable del romancero gitano. Y no puedo hablar del romancero gitano sin hablar de la Guardia Civil. No sé si lo he ofendido a ustedes, pero yo he estado hablando por boca de Federico. Que yo estoy de acuerdo con él, que eso me lo podía haber callado, pero... Entonces, allí hubo problemas, porque dijeron que nos fuéramos a comisaría, que había una denuncia pendiente, y luego me dijeron, Antonina, luego no pasó nada. Y digo, pues bueno, yo voy con ustedes, no voy, pero ustedes conocen ustedes los museos gitanos. Claro, conocían los que estaban dedicados a la Guardia Civil, pero no todos están dedicados a la Guardia Civil, ¿no? Y bueno, hubo problemas, ¿no? Pero el museo gitano, los soldados en la guerra en su mochila llevaban los museos gitanos, en los dos bandos, cosas. Y entonces este día, cuando Federico está tan emocionado con ese nombramiento que le han dado, que no tiene un papel, pero se lo han gritado la gente del pueblo, la gente de los Ateneos, y está tan emocionado, y llega a su casa no, a casa de Margarita, que está viviendo con ella, y le escribe a sus padres una carta que os la voy a leer, para que veáis cómo ya, a finales, en octubre del año 35, ellos eran dos personas perseguidas por la derecha. Realmente ellos no saben que en este viaje se están despidiendo de Cataluña y de España, porque Margarita Xirgu no la fusilan. Federico se va a principios del año 36 de Barcelona, y Margarita también. Tienen que irse juntos, pero luego Federico dice que irá después, por problemas amorosos de Federico, y ellos ya están perseguidos. Y entonces en esta carta Federico refleja esos temores a su padre. Yo la voy a leer, no es larga, pero es muy hermosa, para que veáis lo que ocurre a esta pareja, que están dedicados a los Ateneos, a encontrar escuelas para los niños. Margarita desde el exilio ha mandado mucho dinero a las cárceles para que compren penicilina. La penicilina en aquellos años era para los ricos, y en las cárceles se moría la gente. Manda leche en polvo. Es decir, Margarita, que quiere venir y dice, quiero estar con mi pueblo, ve Machado y Alberti, que le dice, no, usted ahí está representando a la República y va a hacer mejor papel que aquí. Pero Margarita quiere venir y recitar con soldados, es una cosa muy emocionante. Pues Federico le escribe a sus padres esto. Ayer di una lectura de versos para todos los Ateneos obreros de Cataluña y se celebró en el Teatro Barcelona. Había un público inmenso que llenaba el teatro y luego toda la Rambla de Cataluña. Estaba llena de público que oía por altavoces. Pues el acto se radió. Fue una cosa emocionante el recogimiento de los obreros, el entusiasmo, la buena fe y el cariño enorme que me demostraron. Fue una cosa tan verdadera este contacto mío con el pueblo auténtico que me emocioné hasta el punto que me costó mucho trabajo empezar a hablar, pues tenía un nudo en la garganta. Con una intuición magnífica subrayaron los poemas, pero cuando leí el romance de la Guardia Civil, se puso de pie todo el teatro, gritando, ¡viva el poeta del pueblo! Después tuve que resistir más de hora y media un desfile de gentes dándome la mano, viejas obreras, mecánicos, niños, estudiantes, menestrales. Es el acto más hermoso que yo he tenido en mi vida. Estoy contento y quisiera que vosotros hubieseis vivido aquello. Mañana doy una lectura comentada del romancero en la universidad.
organizada por los estudiantes. Ya no queda ni una invitación. El separatismo de Cataluña es un mito y una demostración de que son auténticos españoles con estas pruebas grandes de españolismo que me dan. No es poder. Ya que yo soy tan representativo de España, claro es que las derechas tomarán todas estas cosas para seguir en su campaña contra mí y contra Margarita. Pero no importa, es casi conveniente que lo hagan y que sepan de una vez los campos que pisamos. Desde luego, hoy en España no se puede ser neutral. Es una declaración del peligro que les acecha, porque ya han tenido lo de Yerma, que ha sido muy fuerte, y otras cosas. Los dos se están despidiendo de Barcelona y de España. Federico, en enero le quedan unos meses de vida. Margarita no muere, hubiera muerto si se queda en España, pero se ha ido con su compañía a Sudamérica, pero nunca más va a volver a España, porque cuando quiere venir en el año 45, se lo prohíben. Hay una campaña feroz contra ella. Pero antes, ellos del Teatro Barcelona se van a cambiar al Teatro Principal, donde van a estrenar la obra de Doña Rosita la Soltera o El lenguaje de las flores. Es una obra absolutamente granadina. Mariana de Pineda y Doña Rosita la Soltera son las obras más españolas, más granadinas de Lorca. Es el Carmen del Albaicín, es la mujer que se queda esperando al novio, que se ha ido a Tucumán y que le dice que va a volver a casarse con ella, y ella lo está esperando toda su vida. Esa Doña Rosita real era la prima de Lorca, Doña Clotilde García Picossi. Un día me lo contó ella. Lo publiqué enseguida en El País y ya está en los libros. Cuando yo trabajaba en Lorca, fui de las primeras, seguramente la primera que trabajara en el archivo de los Lorca. Veía la correspondencia y había unas cartas que tenían un reliquio de Tucumán y eran del primo de Lorca y el novio de Doña Clotilde, que eran primos hermanos. Las cosas que, cuando esta mujer me cuenta, yo fui realmente la persona en la cual un primo me tuvo de referencia, ¿no? Luego hay otras cosas, pero el eje de la obra es la mujer que se queda esperando al novio y que no viene porque se ha casado. Pues ellos estrenan esta obra en el Teatro Principal con un éxito tremendo. Es una obra bellísima. Y cada día Margarita en su camerino recibe un ramo de rosas frescas y no saben de quién es porque no hay remitente. Y un día saben que es de las floristas de la Rambla, que cada día se las manda una de las floristas. Y entonces Margarita y Federico deciden que le van a dedicar un homenaje a las floristas. Esto no lo hacía nadie, ni lo ha hecho nunca nadie. Entonces, el 22 de diciembre del 35, un domingo, que ya no trabajan, se lo dedican a estas mujeres. Y tenemos fotos que van mujeres hermosas, con sus mantones negros, con sus faldas largas, y al final Federico las llama al escenario. Tenemos esas fotos. Y Federico le dedica una de la Rambla de Cataluña. Se han escrito muchas cosas, se han pintado, se han hecho obras de teatro. Es la calle, decía Lorca, más hermosa del mundo, porque terminaba en el mar. Termina en el mar. Y entonces Federico le dedica un escrito tan precioso que lo lee desde el escenario, en la que está la Rambla con una acuarela
en la que a través de su voz y de su imagen y su imaginación y su lirismo están el barrio chino con las prostitutas cuando salen al amanecer, borrachas, están los soldados que salen con ellas, están los libros, están los pájaros, porque hoy la Rambla se ha convertido en kioscos de plástico, que hay de todo, pero la Barcelona que Federico conoce y se enamora de ella, hay flores, hay pájaros, kioscos de flores, kioscos de pájaros y kioscos de libros, la maravilla. Hoy hay flores y hay plásticos, pero entonces será algo maravilloso. Y es algo tan real y tan bello, y siempre digo, ¿quién hacía estas cosas? Lo hacía Margarita y Federico, cuando ya sabían ellos que estas cosas le acarreaban o le podían acarrear malos momentos, de no dejarle un teatro para la función que quería, o de ataques. Verdaderamente Margarita fue atacada en el Retiro, la bofetean, le llaman catalana de mierda, porque ella se ha atrevido a estrenar Fermín Galán, como todos sabéis, los promotores de la Segunda República, en diciembre de 1930, que son fusilados. Entonces Alberti le dice, en junio, le dice, usted no se puede ir, me tiene que traer esta obra, porque son los promotores de la República ha llegado el 14 de abril, y entonces Margarita, hay unas cartas hermosísimas en las que le dice a su hermano que está obligada, porque son la gente que está luchando por la libertad en España, que está obligada a quedarse y se queda. Y esta es la vida de Federico y Margarita, unidos para siempre, hermosa de encuentros y hermosa de estrenos, de recitales, de cosas hermosísimas que hacen los dos para la sociedad, para la infancia y para la humanidad. Muchas gracias por vuestra atención y hasta siempre. Gracias, Antonina. Ya veis la historia de los Ateneos, ya veis la experiencia ateneística en Cataluña. Bueno, ya veis lo que sabe Antonina, ¿no? ¿Vale? Entonces, la verdad es que, bueno, nosotros con la Semana Cultural queríamos conocer qué son los Ateneos, queríamos conocer, bueno, cuáles son un poco nuestras tradiciones, de dónde salen, de dónde surgen, y yo creo que, bueno, ayer tuvimos una buena experiencia, hoy magnífica, mañana tendremos también a los Ateneos de hermanos de Cádiz, Chiclana, Sanlúcar y El Cuervo aquí, y antes de terminar esta conferencia tenemos unos compañeros aquí que puede presentarlo Paco, ellos que son cantadores, y bueno... Yo os he traído... Sí. Os he traído estas aleluyas, que esto es Ateneo. Esto es de las cosas que se hacían al Ateneo para la gente que no sabían escribir ni leer y aprendían por tradición oral. Esta es la de Lorca, esta es la de Blas Infante, esta es la de Antonio Machado y la de Miguel Hernández, para vuestro Ateneo. Ahí traigo también. Machado, Lorca y Miguel Hernández se llaman los poetas del sacrificio, porque los tres tuvieron la muerte que dio franquista a tanta gente. Lorca murió fusilado, Antonio Machado murió en el exilio y Miguel Hernández murió abandonado en una cárcel. Y son los tres poetas del sacrificio. Y os lo he traído para que los conozcáis, que seguramente los conocéis, claro, porque quiero decir, las aleluyas, que eran unos versillos que se aprendían por tradición oral, porque eran así como muy pegadizos.
Gracias. Les vamos a poner un marco y van a formar parte de la historia del Ateneo de Jerez. Estupendo. Bueno, nosotros queríamos dejarte un detallito para que lo vieras, el nombre del Ateneo. Muy bonito. Es una Muy cosita. bonito. En mi biblioteca estará.